Los docentes, los gremios docentes reunidos, convocados por el gobierno santafesino para analizar, para estudiar el lento regreso a las clases presenciales. Una de las tantas reuniones previstas en ese marco para el día de hoy en la capital de la provincia. Ivana Fuchs, buen mediodía. ¿Cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Si es así, volvemos al Ministerio de Trabajo porque justamente volvieron a este ámbito los gremios, en este caso docentes, y vamos a aclarar de la docencia pública, de la docencia estatal, el turno de los docentes agrupados en gremios privados como el SADOB, van a tener su cita esta tarde a partir de las 16. Bueno, aquí poquito antes de las 11:30 llegaron la ministra de Educación, Adriana Cantero, también Sonia Leso de AMSAFE, algunos otros dirigentes sindicales, y está también en este encuentro Juan Manuel Pucineri, el secretario de Trabajo de la provincia. Para aclarar en primera instancia, no es, estrictamente el ámbito de la paritaria lo que se ha de alguna manera generado aquí, en realidad es una reanudación del diálogo con los sindicatos, pero no para hablar salarios. Hay que aclarar de todas maneras, Sergio, que los gremios ingresaron a esta reunión insistiendo con este pedido, con que ellos sí quieren discutir, incluso también en esta instancia, la posibilidad de mejorar los salarios. Hay que tener en cuenta que la política salarial 2020 fue suspendida en su negociación en marzo, cuando arrancó la cuarentena, y no se reanudó desde entonces. Por lo tanto, los gremios siguen teniendo la cuestión salarial como principal reclamo, pero las autoridades provinciales han insistido en que no es este el momento para reanudar esa discusión. ¿De qué se va a hablar entonces? Bueno, de lo que mencionaste, el retorno a las aulas, poco a poco y con gradualidad, la vuelta a clases con presencialidad. En primer lugar, ver también cuáles son las condiciones en las que los docentes están transitando esta virtualidad, esta educación a distancia. ¿Todos disponen de los dispositivos tecnológicos que necesitan? Bueno, ese es uno de los temas a conversar también y ver de qué manera el Estado los puede asistir en ese sentido. Y en segunda instancia, bueno, ¿cómo se prepara justamente el retorno? ¿De qué modo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes se comienza? ¿Cómo se va a trabajar con ellos? ¿Qué protocolos y pautas va a tener que respetar tanto el establecimiento como el docente? Todo esto sobre la mesa de discusión en esta reunión que, insistimos, lleva más o menos una hora y sobre la que nosotros esperamos aquí resultados para compartirlos con todos ustedes. Seguramente tendremos la palabra de algunos de los participantes de la reunión, quizá antes de las 2 de la tarde. Decir también que sí, en la jornada de hoy los estatales se reúnen por el mismo tema también con el gobierno, ¿no? En realidad, para esta tarde lo que el gobierno tiene agendado es discutir o hablar, conversar con la docencia privada. Por eso decía al comienzo que ahora están los representantes de los docentes oficiales y esta tarde es el turno del SADOB. Bien. Los estatales, bueno, fíjate incluso que esto de separar los gremios tiene que ver justamente con que no se trata del ámbito paritario, si no estarían todos juntos ahora. Claro. Mañana es el turno de los estatales. Bien, en principio, 10:30 son citados ATE y UPCN. Ivana, volvemos a tomar contacto cuando vos lo creas conveniente, ¿eh? Dale. Ivana Fuchs en vivo desde la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, con las reuniones que hay en el marco de la posible vuelta a la actividad presencial en territorio santafesino. En de 12 a 14 seguimos así. Gracias, Sergio. Volvemos ahora al estado de salud de Erika Vanessa, de esta joven de 36 años, madre de 5 hijos, finalmente prendida a fuego por su pareja en Villa Gobernador Galvez. El hombre está detenido, tiene ampollas en las manos, está comprometido justamente por la presencia de esas lesiones, lo señalan directamente como el victimario. Vamos al trabajo con Daniela Amoroso, cubriendo el caso desde el día de ayer. Dani. Nos vamos a Santa Fe, está hablando Sonia Leso tras la reunión con el gobierno, la vuelta progresiva a clases. No haya calefacción en pleno invierno. Y tiene que haber grupos pequeños y espacio edilicio para dividir el aula para que justamente haya el distanciamiento social requerido por cualquier norma internacional. Hay que atender mucho lo que está pasando en Europa. Nosotros tenemos un seguimiento de lo que pasa en los países europeos que empezaron a volver. En algunos países volvieron y tuvieron que volver a cerrar.
En otros tuvieron que cerrar parcialmente una serie muy importante de escuelas, entonces hay que estar muy alerta a ellos que vienen un mes y medio adelantado, porque empezó un mes y medio antes que nosotros. A nosotros ver la situación de lo que está pasando nos sirve como de alguna manera referencia para no equivocarnos, porque lo más importante es la salud de los chicos. Sonia, la molesta un segundo, estamos en vivo para Canal 3 de Rosario. Vamos a reiterar, por favor, una de las demandas más importantes que tiene el sector docente, que es el salarial, que aquí no se ha abordado, pero ustedes sí han podido plantearlo y han tenido algún tipo de compromiso de parte del gobierno. Nosotros hoy lo planteamos tanto el tema del salario como el de reemplazantes, como la sobrecarga laboral y como el tema del trabajo y de las condiciones de trabajo. El gobierno se comprometió a abrir una mesa salarial, así que lo que creo que lo que está en discusión son los tiempos. Para nosotros los tiempos son urgentes. Nosotros creemos que tiene que haber un aumento de emergencia para activos y jubilados en todo el territorio provincial. Respecto del retorno a las aulas, mencionó recién que no hay fecha definida, pero ¿ustedes creen que debería ser después del invierno más duro? Nosotros creemos que primero tiene que pasar el invierno más duro, sí, porque además los epidemiólogos, que son los que nos están asesorando, especialmente pediatras, recomiendan que el virus empiece a bajar después de la semana 26 o 27, esa es la experiencia del mundo hasta ahora, y eso a nosotros nos lleva casi fin de julio o mitad de julio, que coincide justamente con el final de las vacaciones. Tenemos más cerca de agosto que de julio, entonces. Cerca de agosto que de julio, exactamente, y también el tema de, bueno, nosotros acá propusimos y va a salir una comisión que aborde tanto a nivel nacional como provincial en qué condiciones volvemos. Precisamente, si tuviésemos que imaginar el aula hoy con ese retorno presencial, ¿cómo sería? ¿Cómo la podríamos describir? Y no vamos a volver a la escuela que conocimos. Por eso. No sabemos por cuánto tiempo, pero no vamos a volver a la escuela que conocimos. Va a ser por gradual. Va a comenzar por las escuelas más pequeñas, va a comenzar con grupos pequeños. ¿Los grandes centros urbanos quedarían para una segunda etapa? Probablemente sí. Probablemente. ¿Físicamente el aula tendría divisiones? ¿Se avanzó en este sentido? No, a partir de hoy va a haber una comisión que trabaje especialmente esto. Nosotros ya hemos estado trabajando este tema a nivel nacional. Nosotros pensamos que el aula tiene que estar dividida, no materialmente, sino tiene que tener el distanciamiento y tiene que haber pocos chicos, tanto al ingreso como a la salida, como en los recreos, como en el aula. Perfecto. Incluso hay que pensar tiempos y espacios. Quizás no tengamos la jornada que teníamos. Menos horas. Quizás, claro, no se puede. Quizás no todo el grado puede ser para reducir la cantidad de niños. No, claro, por ejemplo, si vos tenés un séptimo grado de 30 chicos, tenés que dividirlo en 10, pero tenés que tener el espacio requerido para eso. Simultáneamente, un grado de 30, ¿podrían concurrir los 30? Va a depender de cada escuela. Sobre este tema va a haber que hacer una ingeniería que casi te diría que no solo departamental, sino de cada escuela. Por último y para redondear, docentes reemplazantes, un tema que preocupa mucho, ¿se abordó? ¿Hay alguna salida para esto? Sí, docentes reemplazantes se planteó nuevamente lo que nosotros venimos reclamando, el tema de la IFE, lo seguimos planteando, esta semana lo hemos planteado a nivel nacional. Y lo que hoy planteó el Ministerio es una alternativa que va a dar trabajo a muchos reemplazantes, que tiene que ver con una tarea de acompañamiento a las trayectorias en el nivel secundario y en séptimo grado del nivel primario. Creo que eso va a posibilitar que muchos compañeros que están en el escalafón docente puedan tener un nuevo cargo mientras dure la pandemia. Nosotros lo que reclamamos como ANSAFE, por supuesto, es que lo sigamos discutiendo y que sea por estricto orden escalafonario. Me permite una más. Dispositivos tecnológicos. ¿Hay alguna demanda concreta de ustedes en cuanto a cómo están trabajando los docentes? Sí. ¿Necesitan computadoras? ¿Tienen todos conectividad? ¿Qué se dijo sobre eso? Sí, nosotros planteamos, dentro de las cuestiones de las condiciones de trabajo, planteamos la sobrecarga laboral, el tema de los dispositivos, el tema de la falta de computadoras, o en el caso nuestro, las maestras que comparten con su grupo familiar la computadora, el tema de los gastos. Nosotros entendemos que tiene que haber un plus
que ¿Puede haber una asistencia en ese sentido del gobierno? El gobierno está pensando, informó la ministra, que el gobierno está pensando en un convenio para uso de las computadoras que están en las escuelas para otorgársela a los docentes que no tengan computadoras. Hay una parte importante de los docentes que no tienen computadora y bueno, se va a estar haciendo un relevamiento sobre esto. Perfecto, gracias Sonia. Bueno, la palabra de Sonia Leso sintetizando entonces lo que ha sido esta reunión bastante extensa con autoridades del Ministerio de Trabajo, también con la ministra de Educación. No hay fecha todavía para el retorno a clases, no lo hay con fecha específica, pero la sugerencia, el reclamo del gremio AMSAFE tiene que ver con que en realidad esto sea después del invierno. Se había manejado la fecha tentativa de fines de julio, después del receso invernal. AMSAFE considera que tendría que ser más bien cerca de agosto, antes que en pleno invierno, que justamente sería hablar de julio. En segunda instancia, ¿en qué condiciones se retorna a las aulas? Bueno, hay mucho por definir, por eso una de las conclusiones es, Sergio, armar una comisión que pueda ir avanzando sobre todos estos temas. Bueno, la cuestión de los dispositivos tecnológicos, han pasado 2 meses de la enseñanza virtual y ahora recién empezamos a relevar con qué están trabajando los maestros. Bueno, parece que es un tema que aquí deberá estar en el centro de la escena. Y por último, un compromiso del gobierno de que va a haber convocatoria paritaria formal para discutir la cuestión salarial. AMSAFE considera que tiene que ser de manera urgente. Esto, según el gobierno, seguramente estaría sucediendo a finales del mes de junio, principios del mes de julio. Ivana, muchísimas gracias por este contacto. En vivo desde Santa Fe, Ivana Fuchs con la palabra de los docentes públicos. A la tarde será la reunión con los maestros particulares, la vuelta a clases de manera paulatina después de las vacaciones de invierno. Seguimos. Ya casi las 2 menos 20 te tuvimos acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Este espacio que tenemos acá para